Gobierno de Descentralización y Regionalización para este día miércoles 26 de mayo. Estimado Juan Pablo, ¿tenemos cuenta por parte de la Secretaría? Sí, senador, se han recibido 3 nuevos proyectos de ley originados en mociones. La primera, del honorable senador señor Navarro, que otorga permiso de libre desplazamiento durante estado de excepción constitucional a los presidentes de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. El segundo, de los honorables senadores señora Carvajal, señores Bianchi, Elizalde, Insulza y Quinteros, sobre publicidad de las sesiones de los consejos regionales y consejos municipales. Y el tercero, una moción del honorable senador señor Guillé, que permite a 2 o más candidatos independientes formar lista para las elecciones parlamentarias de 2021. Hago presente que previamente se había ingresado un proyecto de ley iniciado en moción del honorable senador Bianchi, Castro, Chaguán y Sandoval, que dispone la publicidad de las sesiones de los consejos municipales. Pareciera pertinente refundir ese, el 14250, con el 14266, que versan sobre materias similares. Sí. Además, yo le iba a hacer ¿sí? Le iba a hacer la misma solicitud, si le parece, a las señoras senadoras, senadora Evensperger, senadora Carvajal, que pudieran ser refundidos ambos proyectos que están exactamente en la misma línea. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, no veo a la senadora Carvajal, pero supongo que está ahí, ¿no? Para tener el quórum, ¿sí? Está conectada. Bien. Entonces, estaría acordado, entonces, estimado secretario, refundido. ¿Ah? Perfecto. ¿Haríamos Además, algo más en la cuenta? Sí, senador. Se recibió la excusa del fiscal nacional que no puede asistir a esta sesión y solicitó que recibieran en su representación al director de la Unidad Anticorrupción y del Contralor General de la República, en que solicita ser invitado a la próxima semana, idealmente el lunes 31. No sé si le parece que... Sí, si les parece a la señora... Si les parece a la señora senadora, dejaríamos al señor Contralor y al Fiscal Nacional para el próximo día lunes citado para la continuidad de la tramitación de este proyecto, ¿sí? Bien, así se acuerda entonces. ¿Ah? Y por último, señor presidente, en la sesión de sala de ayer se dio cuenta de un oficio de la senadora señora Proboste, la presidenta del Senado, mediante el cual retira su firma del proyecto que incentiva la participación de los candidatos independientes en elecciones de diputados y senadores correspondiente al boletín 147106. No habría problema en aceptar la petición de retiro de firma. Muy bien. Perfecto. Me parece. ¿Ah? Doy entonces entrada a todos los invitados. Sí, hay que dejar entrar a los invitados. Entiendo que está el ministro de Justicia, ¿no? Así es. Bueno, entonces... Se encuentra presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, acompañado del jefe de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, y el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, don Milton Espinosa, y los abogados Rocío González y Felipe Rayo. De la Fiscalía Nacional, el jefe de la Unidad Anticorrupción, señor Hernán Fernández, a quien le informo que la comisión va a invitar al fiscal nacional para el próximo lunes. Además, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y los presidentes de las asociaciones de funcionarios municipales, de las 2 asociaciones de funcionarios municipales, de la Federación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, don Ramón Chanqueo, y la Unión Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, su presidente Miguel Ángel Gómez, con 2 directores. Muy bien, gracias, estimado secretario. No visualizo acá a nuestro ministro don Hernán Larraín. Le doy la bienvenida a todas y a todos quienes han ingresado entonces telemáticamente a la sesión del día de hoy, a esta reunión de la Comisión de Gobierno. Y si le parece a la comisión, señoras senadoras, podríamos perfectamente partir, por razones del tiempo, escuchando al ministro don Hernán Larraín por parte del gobierno, y así podemos entonces liberarlo lo más pronto posible, que es una de las peticiones debido a las múltiples funciones que desarrolla, así como todas y todos desarrollamos funciones. Entonces, habría acuerdo para poder partir escuchando y luego hacemos la cuenta por parte de nuestra secretaría y escuchamos a los demás invitados e invitados. Muy bien. Así está acordado. Entonces, estimado ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, le escuchamos como comisión y luego siéntase, además, liberado para no continuar porque entendemos que tiene una amplia agenda de funciones
en lo que queda de las horas del día. Así es que le escuchamos atentamente, ministro, y a quienes le acompañan ahí en el ministerio. Muchas gracias, presidente, senador Carlos Bianchi. Junto con saludarlo, aprovecho también de extender este saludo a las senadoras y senadores que integran esta comisión. Con la senadora Espergue venimos saliendo de la Comisión de Constitución, donde estábamos viendo un proyecto de mucho interés como es la reforma integral de adopción. Así que también nos volvemos a encontrar. Saludamos a secretario y demás integrantes de la comisión que usted preside y a las personas que han sido invitadas. Nosotros estamos muy interesados en el análisis de este proyecto, así que le agradecemos, presidente, que lo haya incorporado en la tabla y adicionalmente que haya podido hacerlo el día de hoy, porque el lunes en la sesión originalmente planificada teníamos nosotros convocada a la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal a la misma hora, y agradezco la deferencia y por lo tanto de poder trabajar esta iniciativa en el día de hoy. Quisiéramos en consecuencia poder presentar este proyecto que establece un estatuto de protección al denunciante, proyecto que ya fuera aprobado por la Cámara de Diputados, y si les parece, a través de esta presentación vamos a ir avanzando y explicando su contenido de una manera más fácil para la comprensión de la comisión. En lo fundamental, aquí aparte de un mensaje del Ejecutivo, se fusionó en la Cámara con mociones parlamentarias que existían en la materia, y eso permitió también dar satisfacción a algunas inquietudes que algunos diputados habían planteado en su momento. Vamos a referirnos en esta oportunidad a cuáles son los antecedentes más generales y objetivos del proyecto relacionados con las normas vigentes, con la mirada que sobre este punto tienen los organismos internacionales y con lo que hay detrás de este proceso que nos obliga a esta legislación. Y por otra parte, el contenido mismo del proyecto en los aspectos más centrales, el canal de denuncia que por él se establece en la Contraloría General de la República y los otros aspectos que hacen de sustancia en esta iniciativa, cuáles son la reserva de identidad y los mecanismos de protección al denunciante. De manera que efectivamente, cuando alguien denuncia un acto de corrupción, esté debidamente protegido por la legislación. Entremos al primero de estos aspectos, comenzando con la normativa vigente. Esta situación está de alguna manera regulada en algunos aspectos en las normas que hoy día existen vigentes en nuestro país. La primera es la ley 20.205, ley que protege a los que puedan efectuar algunas denuncias. Sin embargo, su ámbito de aplicación ha sido observado y cuestionado porque es solo aplicable a ciertos órganos de la administración central y municipios, dejando fuera de él a numerosos otros organismos que necesitan también tener esta protección. Luego, por el ámbito de aplicación que ésta tiene, quienes pueden ser denunciados son solo los funcionarios de planta, en circunstancias que hoy día existen muchísimos otros funcionarios en el ámbito público, como los funcionarios a contrata, a honorario, e incluso en el ámbito de varias corporaciones municipales de carácter público, están las personas con contrato de trabajo, que para estos efectos están trabajando en un organismo público y también deben ser susceptibles de ser denunciados, y por lo tanto es muy restrictiva el ámbito de aplicación que tiene. Luego, la aplicación misma se refiere a denuncias que están circunscritas a las faltas disciplinarias que se hayan podido cometer y no necesariamente a los hechos de corrupción, que son los que queremos evitar y denunciar. Y eso en mismo sentido lo ha recogido en cuanto a las restricciones la propia jurisprudencia de la Contraloría General de la República respecto del deber de denunciar. El deber de denunciar hoy día está de nuevo circunscrito
a los funcionarios de planta. Y por lo tanto, el ámbito que desde el denunciante se tiene a la vista en la actual ley 20.205 es menor. Y tampoco hay una actuación que permita tener una respuesta administrativa en el caso de que hayan represalias contra el denunciante, que también es parte del problema que buscamos resolver a través de este proyecto de ley. Enseguida, en lo que dice relación con las protecciones en el proceso penal, cuando se realizan también denuncias ahí o llegan ahí por distintos caminos, no hay una protección para el denunciante que no sea víctima del delito. Las víctimas del delito sí tienen protección, pero si el denunciante no es víctima del delito, carece de protección alguna respecto de la legislación vigente. Y la puede obtener si acaso interviene en el proceso como testigo. Sin embargo, si lo hace y ha hecho la denuncia, puede perder ahí la reserva de su identidad y por lo tanto queda en la condición de expuesto a posibles represalias o venganzas por haber hecho la denuncia. Menos todavía si no hay protección para el denunciante, la hay para los familiares de esto o a los familiares de los testigos que participan en esta materia, poniendo en riesgo así no solamente su vida personal, sino que también la de la familia. Finalmente, en el ámbito de las normas administrativas, existe una fragmentación normativa. Existen demasiadas normas que regulan de distintas formas distintos mecanismos de denuncia. Las hay ante la superintendencia, otros organismos que tienen competencias sancionatorias, pero en ninguno de ellos tampoco existen medidas de protección transversales como las que estamos planteando en este caso para quienes efectúan denuncias. Dicho de otra manera, en un análisis de la legislación, quienes denuncian no tienen realmente un incentivo, facilidades para poder hacerlo y tener por esa vía la reserva de su identidad y la protección que la ley debería de hacer, lo cual inhibe a quienes denuncian actos de corrupción, lo cual también nos impide poder tener un acceso más claro a este tipo de situación, sobre todo considerando que los actos de corrupción en general procuran ser reservados, secretos, hechos en forma completamente oscura, y cuando alguien tiene acceso a esa información, si no tiene protección, difícilmente lo hará. Por otra parte, está también la situación que tenemos frente a organismos internacionales. Aquí hay dos líneas fundamentales al respecto. Una, la que dice relación con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que está en nuestro ámbito interamericano, recogida en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta convención es, de esta convención se genera en el ámbito americano, en la OEA, en el ámbito de los países de la OEA, un mecanismo de seguimiento a la implementación, lo que se conoce como el MESICIC, ¿no? Que consiste en visitas que permanentemente están haciendo a todos los países del hemisferio in situ. Y a partir de eso se producen informes de las rondas de evaluación con recomendaciones. En estos informes del MESICIC, que son periódicos, constantemente se ha estado pidiendo y requiriendo la necesidad de tener un estatuto de protección al denunciante, considerando que las normas que hoy día existen en nuestra legislación no lo logran, como ya lo demostrábamos recién. Y por otra parte, desde el minuto en que nos incorporamos a la OCDE, ¿no? También nos hicimos parte de la Convención contra el Cohecho en transacciones comerciales internacionales de esa organización. A este respecto existe un grupo de trabajo sobre corrupción y en este nosotros participamos periódicamente y asumimos compromisos y al mismo tiempo tenemos que rendir cuentas. En el año 2018 nosotros participamos, por ejemplo, cumpliendo el compromiso de tener un estatuto anticorrupción. Como ustedes recordarán, hicimos un trabajo de modificación
de normas fundamentalmente del Código Penal, pero también de otras correlativas, que extendieron los delitos de corrupción incluso hacia el ámbito privado, corrupciones entre organismos privados, y se extendió también en el ámbito de las personas jurídicas. Todo ese conjunto de normas formaba parte de un compromiso que teníamos ante la OECD y que se rindió cuenta en esa oportunidad a plena satisfacción. De ese mismo modo, nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso lo deberíamos haber cumplido de tener, por la recomendación que se nos ha hecho, un estatuto de protección al denunciante. En diciembre del año pasado, aunque la reunión se postergó, y nosotros solamente hemos podido exhibir la aprobación del primer trámite de este proyecto de ley y estamos nosotros, por lo tanto, en fase de evaluación. Y tenemos frente a este compromiso internacional que cumplir para los efectos de demostrar que también estamos dando este paso de tener un estatuto que facilite y permita las denuncias de corrupción en la administración del Estado. Ahora, estamos hablando de un fenómeno bastante complejo porque, como yo ya decía, la corrupción no es un acto transparente. Quienes realizan actos de corrupción en cualquier ámbito de la administración pública procuran que este no se conozca, que no se sepa porque saben que es delito, que está prohibido, en fin. Y sin embargo, como también ocurre en otros delitos, los que participan son los más interesados en que esto se mantenga en el total desconocimiento. La corrupción está vinculada a redes de grupos, está vinculada a organizaciones, está vinculada a personas con poder, y eso hace que el tráfico, la corrupción y distintas irregularidades e ilícitos que se hacen en la administración pública procuran ser ocultas, procuran asegurar que no se conozca la identidad de la persona que está realizando estas cosas. Hay temor, si se va a denunciar, a que esa persona sea conocida por las consecuencias que puede tener, porque puede perder el trabajo, sufrir acoso laboral, ser desacreditado, denigrando su capacidad de decir una verdad para debilitar su autoridad moral y debilitar, por lo tanto, su denuncia. Se pueden producir, como ya lo hemos señalado, atentados contra su integridad o contra su vida o contra la de su familia, sufrir amenazas y todo tipo de hostigamiento. Y lo que hay respecto a este fenómeno son una carencia de canales efectivos para lograr estas denuncias, una desconfianza también en las instituciones por las consecuencias que antes mencionaba y que sugieren no avanzar en este campo, y finalmente hay insuficiencia en las medidas de protección. Y con eso lo que hace es favorecer que la corrupción se mantenga activa, pueda seguir desarrollándose e incrementándose, ya que no hay diques de contención. Y la protección del denunciante ciertamente es un dique de contención muy poderoso, porque eso permitiría que cualquier persona que es testigo, y de repente puede ser alguien que trabaja en una oficina, en una función administrativa, un conductor que lleva a personas y oye conversaciones y ahí se va enterando de cuestiones, o cualquier otro que porque le toca imprimir un papel o porque le toca acceder a esa información, pueda desnudar este acto de corrupción, pueda hacerlo público y ser protegido, no tener consecuencias negativas y permitir que realmente se pueda enfrentar la corrupción con las sanciones administrativas según la naturaleza de la irregularidad o penales cuando corresponda. Y por lo tanto es muy importante para avanzar en la batalla contra la corrupción no solamente tener una buena legislación, y yo creo que la tenemos y así fue reconocido en la OCDE, sino que también asegurar que este proceso continúe. Es lo que nos hemos comprometido a hacer y es lo que contiene este proyecto, que dentro de todo es un proyecto bastante sencillo que permite avanzar en esta dirección.
¿qué es lo que contiene el proyecto en lo fundamental? En lo fundamental, y aquí hubo una discusión importante en la definición de cómo hacerlo, nosotros, por razones de sentido práctico, de efectividad, de economía institucional y, por cierto, también de ahorro fiscal, seguimos el camino de instalar un canal de denuncia dentro de la Contraloría General de la República. Han habido otras iniciativas, otros intereses de crear una entidad autónoma como el Consejo para la Transparencia, por así decirlo, una entidad con personal, con equipos, con fiscales que pueda estar trabajando en todo el país, que probablemente sea una iniciativa interesante de estudiar, pero no estamos en condiciones económicas ni de estructuras ni de tiempos para poder diseñar algo de esa naturaleza. Sí, en cambio, podemos abrir un proceso institucional eficaz que logre el mismo objetivo. Y eso es lo que hace este proyecto. Crea este canal de denuncia, que es una plataforma a la cual se accede dentro de la Contraloría General de la República, en virtud de la cual pueden denunciar actos de irregularidad o ilícitos cualquier persona de la administración del Estado, y en ese sentido no hay exclusión. De nuevo, estamos siempre hablando de funcionarios de planta, contrata, honorarios, con contrato de trabajo, con cualquier otra relación jurídica que tenga y forme parte de la administración del Estado, y particulares. Cualquier persona puede hacer este tipo de denuncias si tiene acceso a la información. Enseguida, ¿cuál es la materia? ¿Cuál es el ámbito de la denuncia? Son todos los hechos que digan relación con las actuaciones de funcionarios públicos, ¿no? Y respecto de todo tipo de irregularidades administrativas. Entre ellas estamos hablando, como dice aquí, de hechos constitutivos de corrupción o que afectaran o pudieran afectar bienes o recursos públicos en lo que tuviera participación personal de la administración del Estado o de un organismo del Estado. Volvemos nuevamente al anterior. Esa es la materia, el ámbito lo más amplio posible. Y hoy día existen canales de denuncia, como ya hemos mencionado, en el ámbito administrativo, y también se puede ir a través del Ministerio Público a la vía penal para buscar sancionar a quienes cometen estos actos, pero estamos utilizando a la Contraloría General de la República para que sea esta el canal de denuncia por excelencia que estamos abriendo, incluso cuando alguien tiene el interés de hacer una denuncia de naturaleza penal. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Porque la Contraloría en ese caso va a poder derivar esto al Ministerio Público y se mantiene así la reserva que se inicia en esta plataforma que se crea. Y denunciado, como ya hemos dicho, también, así como pueden denunciar cualquier personal de la administración del Estado, denunciados pueden ser todos también funcionarios de planta, contrato honorario o de contrato de trabajo. En consecuencia, estamos hablando de una ampliación de los sujetos denunciantes y de los sujetos denunciados. Incluso, una de las restricciones que hay hoy día al deber de denunciar, cuando un funcionario de planta conoce la existencia de una irregularidad, tiene la obligación de hacer la denuncia, ¿no? Si no, incurre en falta grave y por lo tanto puede ser objeto de sanción. Nosotros estamos extendiendo la obligación del deber de denuncia también a todo esto. Cualquier persona de planta, contrato de trabajo o a honorario que tenga la información tiene la obligación de denunciar. Y si lo hace por esta vía, cumple el deber de denuncia, lo cual también es algo importante. ¿Y en qué consiste? Básicamente, así como creamos este canal de denuncia, que es un eje del proyecto, el otro eje es el de darle protección al denunciante. ¿Cuál es la protección que se le da? Ya vamos a entrar en más detalle, pero en títulos generales es una reserva de identidad, es establecer remedios, es decir, formas de corregir cualquier situación de hostigamiento que se produzca en contra de quien hace o formula una denuncia, y luego se establecen mecanismos particulares de protección personal a quien es funcionario
del Estado de carácter preventivo en la propia administración del Estado. Luego hay también normas de protección para quienes denuncian en el sistema penal, ampliando las normas que hoy día existen, y finalmente también estas protecciones se hacen extensivas no solo al denunciante, sino que a familiares de denunciantes. Esto es, por así decirlo, de forma esquemática, el proyecto que tenemos en consideración en esta sesión. Un canal de denuncia, Contraloría General, amplio y abierto en quien puede ser denunciante, denunciado y la materia, y luego los mecanismos de protección, reserva de identidad, corrección o sanciones cuando hay hostigamiento, y formas distintas de protección para el personal en el proceso administrativo, en el proceso penal, y incluyendo en ello a los familiares. Entrando en el análisis del canal de denuncia que se abre ante la Contraloría, fundamentalmente, como ya hemos dicho, estamos estableciendo una plataforma que permite un sistema de denuncia para que cualquiera pueda hacerlo respecto de quienes cometan irregularidades administrativas, que no es solamente el delito de corrupción, sino que cualquier acto que en definitiva afecte bienes o recursos públicos en donde hubiese participación de personal de la administración del Estado o de un organismo de esta. Se crea un canal que permite la denuncia de estos hechos. Se otorga a la Contraloría potestades disciplinarias para ordenar directamente la persecución de responsabilidades administrativas. Es decir, aquí la Contraloría, cuando conoce esta denuncia, puede tomar el caso y decidir ella asumir los sumarios e indagaciones que permitan asegurar el cumplimiento de las responsabilidades administrativas, o puede también decir: se lo encargo al servicio público para que éste realice ese sumario y haga la investigación correspondiente de responsabilidad administrativa. Esa es una primera opción que tiene la Contraloría. O lo hace ella o lo deriva al servicio donde está el funcionario denunciado, funcionario o funcionario. En segundo lugar, se le obliga a la Contraloría, cuando se trata de delitos, de poner en conocimiento esos hechos denunciados ante el Ministerio Público. Y por lo tanto deriva esta plataforma también, como decía yo, no solamente para las investigaciones administrativas, sino que también las penales, y en este caso tiene la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público para que se inicie la investigación penal correspondiente. Y luego también hay algunas situaciones de irregularidades que se cometen en organismos que tienen competencia para realizar fiscalización o investigaciones, como por ejemplo son las superintendencias. Cuando se trata de un hecho que está dentro del ámbito de competencia de una superintendencia, ¿no? Que la superintendencia que regula, no sé, los actos de la previsión o las condiciones sanitarias o en el ámbito financiero, en fin, las superintendencias que existen. En ese caso, cuando está dentro del ámbito de fiscalización de ella, la Contraloría le deberá informar a ese organismo. Tiene, por lo tanto, tres caminos: asumir él o delegar en un servicio, y delegar en el Ministerio Público o en un organismo competente que tenga capacidad y atribuciones fiscalizadoras como la superintendencia. Y finalmente, como yo ya anticipaba, los deberes de denuncia ya no se quedan circunscritos al personal de planta, sino que a todo aquel que trabaje en la administración pública, cualquiera que sea su relación contractual, lo cual ayuda también a que estos sientan la obligación de hacerlo. Y se les da la facilidad de que lo hagan bajo un canal que le va a permitir reserva y protección de sus antecedentes. Y estos son los datos que nos llevan a la segunda parte de esta iniciativa, el segundo eje, el de la reserva de identidad y otros mecanismos de protección al denunciante. El proyecto lo que va a procurar, y vamos a ver que se repiten normas que modifican el estatuto administrativo, pero también en paralelo se modifica el estatuto municipal, que tiene sus reglas propias
y nosotros lo que estamos estableciendo las modificaciones a ambos estatutos de manera similar, por cierto, adecuando a las respectivas institucionalidades o características de cada uno de estos entes. ¿Qué es lo que va conteniendo en esta materia? Lo primero es cuando el denunciante ingresa su denuncia en esta plataforma, él decide si quiere que su identidad sea reservada. Puede que alguien lo quiera hacer público, puede que alguien lo diga por la prensa, que voy a denunciar, he conocido estos hechos, y hace esto, y por lo tanto no le interesa la reserva dada una situación particular. Pero estamos hablando de que la regla general probablemente es que la gente no se atreve a denunciar, y por eso lo que garantizamos es la reserva de su identidad. En ese caso, si así procede el denunciante, esta es una reserva que se mantiene en todo el momento, incluso en el procedimiento penal. Aquí, en el caso del procedimiento penal, puede que ocurra que por las características del hecho denunciado, esta persona sea convocada a declarar como testigo, por ejemplo. Bueno, en esa calidad, él va a poder declarar y decir públicamente lo que estime conveniente, sin perjuicio de que su identidad, que él fue el que originó esa denuncia, se mantendrá siempre en reserva. Pero obvio, si está convocado a declarar, ya lo que declare ahí, aunque sea coincidente con la denuncia, deja de ser público, porque los testigos no declaran en privado, pero si él fue el que hizo la denuncia, ese hecho, esa circunstancia sigue manteniéndose reservada. Luego se establecen distintos mecanismos de carácter de protección preventivo en favor del denunciante. Eso es importante de establecer, porque aquí lo que procuramos es cooperar con que el denunciante tenga medidas preventivas eficaces para lograr que realmente se interese. ¿De qué estamos hablando? Esto lo regula el artículo 9 del proyecto. Estamos hablando de que se puede asegurar que la persona no sea objeto de medidas disciplinarias, de suspensión del empleo o de destitución por haber hecho una denuncia, que no sea objeto de medidas de otro tipo, en general, cualquier tipo de sanción que se adopte al respecto, de no ser trasladado de localidad. En algunos servicios que tienen extensión territorial y que tienen sede o presencia nacional, puede que esta sea una manera de sancionar. No ser objeto de precalificación anual en forma negativa, porque si es denunciado, si a quien denuncia es su superior jerárquico, entonces se va a ver en serios aprietos cuando sea el proceso de la calificación anual que tienen los funcionarios públicos, el secreto de determinadas actuaciones. En fin, hay muchas normas de protección que buscan asegurar que el que denuncia efectivamente tenga una verdadera protección. Luego se crea un mecanismo correctivo de reclamación respecto de los casos en que haya una represalia, ¿no? Que se va a hacer efectiva tanto para el denunciante como para sus familiares. Aquí hay distintos tipos de medidas. El denunciante que empieza a sentir represalias puede ir a la propia Contraloría y hacer efectivas estas reclamaciones. Y de esas pueden surgir diversas consecuencias. Desde luego, por ejemplo, si se ha adoptado alguna de las medidas que antes mencionábamos, se puede pedir la invalidación de los actos o actuaciones contrarias a derecho, ¿no? Anulando, por ejemplo, un traslado o una destitución que se haya podido cometer en su contra. Y también, si acaso la persona ha hecho medidas, ha adoptado medidas graves en contra del denunciante o sus familiares, se puede llegar hasta la destitución de aquellos funcionarios que hayan realizado estas acciones de hostigamiento, porque se estima que es falta grave a la probidad. Y eso, cuando ocurre la falta grave a la probidad, el Estatuto Administrativo establece que la sanción puede ser la de destitución si se acreditan los hechos. Por otra parte, para asegurar que en el ámbito penal también haya
protección se faculta al Ministerio Público para instruir y dictar y establecer protocolos y distintos mecanismos que puedan asegurar el secreto y la reserva a la identidad del denunciante. Y también podrá también en el ámbito penal disponer medidas de protección a favor de este y de su familia. Finalmente, presidente, también se establecen dos nuevos tipos penales, en realidad tipos penales que existen, pero que se amplían y se perfeccionan para tipificar estos delitos respecto de este tipo de situaciones, de denuncia. Existe la denuncia calumniosa y la violación de decreto, pero en el caso particular se precisan para asegurar que quien abuse de la denuncia para perjudicar a alguien, porque también podemos encontrarnos frente al caso que por alguna razón de venganza, de rivalidad, de diferencias políticas, religiosas, sociales, vaya a saber uno, o por una cuestión de discriminación, utilice este mecanismo de denuncia reservada. Pero si es calumniosa, esta tiene sanción. Y lo mismo para asegurar que la persona tenga reserva de identidad, se fortalece y se precisa la violación de secreto como delito para garantizar que precisamente la reserva de la denuncia del denunciante sea eficaz, porque si no se presta para abuso si no tiene una sanción fuerte quien viola el secreto de la reserva de identidad y de los contenidos que se han denunciado. Eso es, presidente, expresado en breves palabras el contenido de este proyecto que instala en nuestro país el Estatuto de Protección del Denunciante, que recogió también algunas de las inquietudes que en este caso contenían mociones parlamentarias y que se adecua a las exigencias que en el ámbito internacional nos han hecho, en donde han sido particularmente precisas, y necesitamos despachar rápidamente este proyecto para cumplir nuestros deberes ante la OECD, que exige contar con este instrumento legal vigente en nuestro país. Gracias, presidente. Sí, ministro, se agradece la completa exposición que ha realizado y lo mismo se le da las gracias a quienes le acompañan y han sido parte de este trabajo, la jefa de la división jurídica, la señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudio, el señor Milton Espinosa, y los abogados de la división jurídica, la señora Rocío González y el señor Felipe Rayo, que entiendo también son parte del equipo que llevó adelante esta presentación que usted ha hecho. Yo tengo una consulta y luego le cedo la palabra si alguna senadora o senador quiere hacer consulta, pero a ver, la exposición y el proyecto efectivamente tiene una línea hacia las o los funcionarios en cualquiera de sus categorías. Eso queda claro. Pero yo no sé si esto encierra, por ejemplo, a las autoridades designadas, que un funcionario o una funcionaria establezca, ¿no es cierto?, una denuncia a una determinada función con designación, sea el cargo político o público que sea. ¿Y qué pasa con aquellas autoridades electas, alcaldes, concejales, consejeros, gobernadores? Es decir, una funcionaria o un funcionario puede efectivamente llevar adelante esta denuncia anónima en el caso de ser una persona que tenga un cargo de elección popular o de designación política. ¿Está dentro de todo lo que aquí engloba este proyecto de ley? Sería esa primera pregunta, ministro, o quien quiera responderla de quienes le acompañan. Presidente, con relación a su consulta, efectivamente, como usted bien ha precisado, aquí están incorporados todos los funcionarios públicos de cualquier naturaleza, sean estos designados o no, y que formen parte de la administración del Estado. Ahora, en ese sentido, las personas, por ejemplo, designadas de confianza son objeto de este mismo acto y no hay cómo evitar que ellas puedan ser objeto de esta designación. Ahora, no entra dentro de los otros poderes públicos, llamémoslo el Congreso o el Poder Judicial.
pero sí dentro de este ámbito, incluyendo lo que se llama la administración invisible. Por ejemplo, en un municipio crea una corporación para asuntos de educación, de salud, de deporte. Esas personas que trabajan en esa corporación tienen contrato de trabajo, no son funcionarios públicos propiamente tales, sino que están regidos por estas normas. Sin embargo, también se hace extensivo para todo ese tipo de personas, de modo que quedan también incorporados y englobados dentro de quienes pueden ser denunciados. Lo que pasa es que le hacía la pregunta, enseguida, senadora, en un segundo, le hacía la pregunta porque, claro, al haber una autoridad designada, esta cuenta efectivamente con la venia de quien la designe, ¿no? En este caso puede ser un presidente de la República, y puede perder el cargo en la medida que pierda la confianza de esa autoridad que lo designó. Pero aquí puede haber entonces una lógica distinta, que un funcionario puede denunciar a esa autoridad designada y no bastaría con que pierda, ¿no es cierto?, por parte de la autoridad designada, bueno, ¿cómo explicarlo? Que haya perdido la confianza, por así decirlo, ¿no? Presidente, para precisar, efectivamente, por ejemplo, un ministro de Estado, persona de la confianza del presidente de la República, puede ser denunciado y destituido del cargo por esta vía. Pero lo que no puede ser es cuando se trata de organismos autónomos constitucionalmente, como lo son el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central, porque respecto de ellos, la Contraloría General no tiene tuición, ¿no? Esos se regulan por sus propios estatutos, por sus propias normas. Pero todo lo que no es eso está dentro de este ámbito. Gracias, estimado ministro. Senadora Luce Mersperger. Sí, gracias, presidente. Yo tengo un par de consultas que hacerle también al ministro. En términos generales, a mí me parece correcto me parece bien el proyecto por varias razones. Primero, porque efectivamente creo que hay que proteger a aquellos funcionarios que conozcan de hechos de corrupción y se atrevan a denunciarlos, seguro de que no va a haber represalias contra ellos. Segundo, porque mucho se habla así abiertamente de corrupción en la administración pública. He trabajado mucho en la administración pública y yo creo que hay mucha menos corrupción de lo que se habla. Creo que es bueno que las autoridades como funcionarios puedan hacer estas denuncias para limpiar un poco el nombre de los funcionarios públicos. Yo creo que hay muchos más funcionarios, o que la gran mayoría de los funcionarios públicos son honestos y trabajan correctamente, a aquellos que abusan de sus cargos o cometen actos de corrupción. Y en segundo lugar, las dudas que tengo es la extensión de la aplicación más allá de la debida protección, que me parece bien, pero es respecto de quién denunciar, porque me parece bien que se denuncie a todos, pero ¿cómo se va a hacer efectiva, ministro, responsabilidad administrativa respecto a aquellos que tienen contratos de trabajo? Porque para hacerte efectiva la responsabilidad administrativa es de la esencia que sea funcionario público, porque si no, no puede. O sea, existen tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal. Y la responsabilidad administrativa, ¿no es cierto?, que aplica una sanción administrativa, tiene que ser funcionario público. Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo le voy a aplicar yo una sanción administrativa a un funcionario que tenga contrato de trabajo? Porque ya le aplico multa del 20%, que es una de las sanciones. Eso significa, aparte de la sanción pecuniaria, ¿no es cierto?, significan tantos puntos de demérito que le afectan después a la calificación. Es decir, ya no va a quedar calificado en lista 1, va a quedar calificado en lista 2. Después, si eso va acumulando, puede llegar a calificar en lista 3, que significa la destitución. Es todo lo que significa la carrera funcionaria. Que no pasa lo mismo con un señor que tiene código de trabajo. Entonces, claro, si el hecho denunciado fuera corrupción, que fuera un delito y que hay responsabilidad penal,
me parece correcto porque se hace la denuncia, se va al Ministerio Público y se hace efectiva una responsabilidad penal. Pero no entiendo cómo le vas a hacer un sumario administrativo a un funcionario de una corporación, a menos que aplique, no sé, o haga un símil a lo que sea lo que se establece en el Estatuto de Salud Primaria o el estatuto, ¿no es cierto?, de los profesores, en que dice que tienes que tener en todo tipo de estas corporaciones probablemente un reglamento en que establezcas esta responsabilidad administrativa. Y lo otro que me hace ruido también es que no sé si habría que modificar la ley orgánica de la Constitución, de la Contraloría, porque parte también de la administración pública y esta carrera funcionaria y el tema de la jerarquía dentro de la administración pública es que el superior jerárquico es quien aplica las sanciones administrativas. Entonces, y en la ley de la Contraloría General se establece los casos específicos en que es la Contraloría y los temas sobre los cuales la Contraloría puede hacer los sumarios, ¿no es cierto? Supongo que aquí, al establecerlo esta ley, se crea esta excepción, pero siempre en esos casos que la Contraloría hace los sumarios, también ella solo propone una sanción y el superior jerárquico, el jefe del servicio, quien determina la sanción. Es decir, la Contraloría también en estos casos va a solo proponer la sanción al superior jerárquico y es él el que determina frente a esta proposición. Eso, y finalmente quisiera saber si hay alguna sanción para las denuncias temerarias, es decir, aquellas que se hacen pero que terminan siendo falsas. Gracias, presidente. Bien, gracias, senadora Lucy Weisberger. Ministro, ¿quién le acompaña? Si estiman responder a las consultas de la senadora. Gracias, presidente. Yo creo que la inquietud que plantea la senadora Weisberger es muy importante y fue motivo de mucho debate también en la Cámara. Voy a adelantar algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, una persona que trabaja en una corporación municipal, que tiene contrato de trabajo, ¿no? Efectivamente, ahí pueden haber distintos niveles de investigación. Se puede, desde luego, a través de la Contraloría, investigar al alcalde o a las autoridades que han estado como superiores jerárquicos de quienes están en la corporación administrativa. Puede haber por ahí una línea de investigación. Luego, en la propia relación interna de la corporación también pueden haber ahí, no hay sumarios administrativos propiamente tales, pero sí pueden haber algún tipo de indagaciones que puedan derivar en utilizar la legislación civil o la legislación laboral para sustanciar responsabilidades que hayan incurrido en ese ejercicio. En ese sentido, por ejemplo, existe dentro de la legislación laboral la tutela administrativa que está a cargo de la Dirección del Trabajo. Hay mecanismos de tutela judicial porque hay acciones que surgen del Código del Trabajo sobre este particular. Hay también tutela de derechos fundamentales que permiten sustanciar responsabilidades en ese ámbito. Por otra parte, la propia ley orgánica de la Contraloría dice que quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, sociedades e instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario en igual proporción o en las mismas condiciones, representación o participación para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas, sociedades, etcétera. Y por lo tanto, respecto de ellos, fiscalizará la Contraloría la correcta inversión de los fondos públicos que cualquier persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada. Es decir, hay distintos espacios para poder, respecto de esas personas, tomar medidas. Lo que nos interesa es que se produzca, ¿no?, la denuncia respecto a lo que ocurre, particularmente porque es cierto, yo comparto con la senadora Weisberger que
en general nuestros funcionarios públicos son son honestos, pero lamentablemente siempre hay espacios para la corrupción, y uno de los ámbitos donde esto se ha producido es en el ámbito municipal y muy particularmente en las corporaciones. Estas corporaciones en muchos casos han sido utilizadas como vías para hacer financiamientos triangulares que no corresponden, y eso necesitamos incorporarlo. Por eso que se incorporaron en el proceso de esta discusión, para asegurar que ellos pudieran también estar involucrados. Y necesitamos asegurar que estos procesos permitan investigar e indagar ese tipo de conducta ilícita o de irregularidad administrativa, porque si son ilícitos penales, es más fácil, porque esos ilícitos penales van directamente al Ministerio Público y ahí no hay ninguna restricción. Pero efectivamente hay algún tipo de restricción que, como hemos visto en algún tipo de sociedades, cuando el Estado tenga mayor participación puede tener alguna injerencia. En otros se tendrán que utilizar los mecanismos propios de esa institución o la legislación civil y laboral pertinente. No sé si alguien aquí que me acompaña quisiera hacer un complemento. No sé, pero creo que Don Milton Espinosa, presidente, sí. ¿qué le parece? Don Milton, le escuchamos. Presidente, por su intermedio, el Estatuto de Protección da cuenta, por así decirlo, de dos déficits, pero también conjuga toda una serie de institucionalidades que ya están desarrolladas. Me explico. Tenemos déficit quizá para llegar con el levantamiento de los hechos a las instancias correspondientes, pero tenemos ya desarrollada toda la judicatura laboral, todo el sistema de responsabilidad administrativa para los que se rigen por este otro estatuto en la administración pública, todo el sistema procesal penal y los ilícitos penales respectivos. Es de reciente data toda la actualización de los delitos funcionariales, hace 2 años, sin ir más lejos. Lo que cuesta quizás es como levantar más información, pero para que lleguen a canales que ya existen. Y en ese sentido, el proyecto lo que pretende es fortalecer en doble entidad ese levantamiento de información. Y es que para poder levantar más información y poder llegar antes, anticiparse como Estado, es necesario que ciertas personas se sientan que tienen la posibilidad de hacerlo y no sientan que se les va a cerrar las puertas o va a ser impeditivo porque les puede resultar hasta peligroso. El canal, por tanto, abre una serie de vías para que, por una serie de protecciones a nivel laboral, administrativo, en sede procesal penal, las personas sientan que ni ellos ni sus familias van a sufrir represalias en el camino de haber hecho una denuncia. Y eso por una parte. Y por otro lado, es que eso efectivamente gatilla la recepción de mayores antecedentes al mismo tiempo. Si en ese esquema esta persona requiere protecciones y se trata de un funcionario con un estatuto administrativo, las va a tener a través del canal y la ley que estamos dictando, más la 20.205. Si se trata de alguien que tiene un estatuto laboral, está el Código del Trabajo, la legislación laboral y las instancias administrativas y judiciales que protegen las infracciones a las tutelas laborales, pero que también permiten a los empleadores configurar las causales de despido cuando se levantan más antecedentes, para poder configurar esas sanciones cuando así corresponde en el área laboral. Y cuando lo que se levanta es una responsabilidad penal, ya tenemos la justicia procesal penal, lo que necesitamos es poder llegar allí y canalizarlo bien. Entonces, lo que hace el proyecto es remover los obstáculos para que la gente pueda denunciar más, pero con cargo a jugar con toda la institucionalidad que ya tenemos y que se articule debidamente. Muy bien. Gracias, don Milton. Bien, ¿alguna señora senadora o senador, alguna consulta más al ministro para poder liberarlo? Porque sé que está con múltiples actividades. No hay más consultas. Ministro, le agradecemos mucho la exposición, el tiempo que ha dispensado a esta comisión con quienes le han acompañado. Bueno, lo liberamos absolutamente porque entendemos que la agenda es compleja día a día y vamos a continuar con nuestros próximos invitados. Ministro, no sé si algo más finalmente. A ver, si van a seguir en este mismo tema, presidente, para nosotros es prioritario y los acompañamos para oír fantástico. el debate. Sí, fantástico. Muy bien.
hemos reservado este tiempo porque nos interesa mucho también ser parte del debate que aquí se pueda realizar, si le parece. Se agradece, ministro. Muy bien. A ver, senador Sandón, le escucho. Oiga, líder, yo estoy con mala señal, por lo tanto no puedo conectar así que le pido atención la cámara. Y lo otro, decirle que una de las cosas que hay que trabajar, que me parece muy bien, que dentro del proyecto se vea el tema de la delación compensada, que eso puede ayudar mucho a que personas que han participado en actos de corrupción, ¿no es cierto?, puedan ayudar a hacer justicia. Eso es para informarle lo de la Cámara, presidente. Muy bien, gracias, Manuel José. No sé si es mejor o peor ver los coros sin cámara, pero por lo menos se le escucha fuerte. Así que gracias. Secretario. Gracias, líder. Muchas gracias. Secretario, entiende que efectivamente el Contralor se excusó y va a ser invitado el próximo día lunes. También lo propio hizo el Fiscal Nacional, pero está con nosotros el director subrogante de la Unidad de Anticorrupción, el señor Hernán Fernández. Entonces, yo creo que es importante. No se ha podido conectar, ya. No. Entonces no está con nosotros y desgraciadamente no se ha podido conectar. Tenemos a las agrupaciones, Juan Pablo, que también han sido invitadas y que sería muy interesante poderlos escuchar. Está, entiendo, el presidente José Pérez, también aquí presente de la ANEF, como también de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, ACEMUCH, y de la Unión Nacional de Funcionarios Municipales, UFEMUCH. Entonces tenemos media hora, a ver cómo podemos compartirla para escuchar a las agrupaciones que nos acompañan, y de esta manera entonces dejamos para la próxima sesión tanto al Fiscal Nacional como al Contralor General, más lo que tengamos pendiente, y podemos entonces ya votar, porque el ministro fue claro y yo creo que todos coincidimos en la misma, senadora Lourdes Desperi. O sea, a esto tenemos que darle urgencia y tenemos que cuanto antes poder sancionarlo. Así es que esa votación la dejaríamos para la próxima semana, y ahora usted coordine, secretario, desde allá, usted los ve, yo no los veo, quienes hacen uso de la palabra por un tiempo de no más allá de, ¿cuánto? Máximo 10 minutos, para poder hacer que calcen todos y tenemos estas 25 minutos finales de comisión. Perfecto. Don José Pérez. Señorita Luxi está pidiendo la palabra. ¿Quién? La señorita Luxi. Luxich. Sí. No sé quién es la señorita Luxich, pero bien, usted vea, secretario, porque yo desde acá no diviso, desafortunadamente. Así que usted coordine, por favor, las personas que van a hacer uso de la palabra. Perfecto. Doña Jessica Luxich es abogada asesora. Es abogada asesora de la Fiscalía Nacional, está solicitando la palabra, no sé. Muy bien, ya, escuchémosla entonces, perfecto. La asesora de la misma unidad, la señora Jessica Luxich. Le escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes. Excúseme que no la veía, disculpa. No se preocupe por eso. Quiero ofrecer antes que nada las excusas porque nuestro director presentó una situación de salud, director subrogante presentó una situación de salud en la mañana. Yo pensé que había sido clara en cuanto a que iba a la intervención a realizarla yo. Ya, pero parece que no fui clara, entonces por eso disculpe usted que haya generado este alboroto para poder hablar, ¿no? Jessica, pero es Jelica, ¿cierto? Su nombre es Jelica. Es Yelisa, pero no se preocupe usted por eso. Yelisa, pero se croata muy bien. Ya, así que, bueno, señora Yelisa Luxich. No, es Luxich nomás, sin está bien, es Luxich, exacto. Le escuchamos atentamente muchas su intervención. Muy gentil. Quiero agradecer la invitación que ha sido cursada al Ministerio Público, específicamente al Fiscal Nacional y a la Unidad Anticorrupción, abogada asesora de cuya unidad yo soy, con la finalidad de poder ser recibidos nuestros comentarios y observaciones en relación a este proyecto de ley que debo hacerles presente. Nuestra unidad y el Ministerio Público ha tenido especial interés en relevar un proyecto de esta naturaleza, toda vez que desde más o menos el año 2018
nos encontramos trabajando y concluimos un trabajo de un anteproyecto en esta materia, atendía precisamente obligaciones internacionales que están pendientes por parte de nuestro país en relación a este tema. De allí que no puede más que el Ministerio Público estar no participando y celebrar la tramitación de un proyecto de ley que atienda precisamente el tema de protección de los denunciantes de corrupción de buena fe, y también celebrar el hecho que esta instancia va a permitir que nichos de corrupción se vean acotados, toda vez que se promueve la posibilidad de realizar denuncias con la sanción de las personas que pudieran atentar en contra del denunciante de buena fe de corrupción, con una serie además de medidas que se entregan, medidas de protección preventiva que se le entregan al denunciante de buena fe y que se han extendido a propósito de la discusión que ha tenido este proyecto de ley. Queremos llamar la atención en general en relación a unos aspectos, como mencionaba al principio, del proyecto de ley que pensamos se podrían mejorar o podrían ser objeto de algún tipo de discusión, concretamente en relación a lo que es este canal de denuncia, ¿no?, que se crea y que es manejado por la Contraloría General de la República. Hacemos presente que este canal de denuncias se suma a otros canales de denuncias que tiene y maneja precisamente la Contraloría General de la República, pero querríamos llamar la atención de la posibilidad de incorporar lo que se llama o conoce como la denuncia anónima, es decir, sin la necesidad de que el denunciante dé a conocer su identidad, ya que creemos que una denuncia anónima precisamente podría contribuir ya mucho más eficazmente a poder descubrir aquellos nichos de atentados contra la probidad pública. Permitiría además esta denuncia anónima ser evaluada por parte de la Contraloría sin permitir que aquellas que no tengan ningún fundamento puedan prosperar, y también al ser anónima ya y manejarse además por un círculo muy pequeño de funcionarios públicos, tampoco atentaría contra el funcionario público que está siendo denunciado, ¿ya? Eso entonces es como una primera cuestión, la denuncia anónima. La segunda cuestión dice relación con la finalidad de este proyecto, que es generar una protección para los denunciantes de corrupción. Y el proyecto tal cual se encuentra actualmente en discusión, los únicos que pueden ser precisamente protegidos son los funcionarios públicos que se desempeñan en la administración central, no así funcionarios públicos que pueden realizar denuncias, pero que no están vinculadas a actos que ocurren en la administración central, sino que a actos que tienen lugar, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República y así en una serie de otros órganos no autónomos y también en empresas no públicas. Por eso creemos que además debiera considerarse la protección para estos funcionarios públicos que se desempeñan en otros organismos públicos, en organismos autónomos y además también para particulares. ¿Por qué? Porque si bien nuestro país ha incorporado una normativa que obliga a las personas jurídicas a tener modelos de prevención de delito que tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre aquellos, ¿no?, lo que es contar con un canal de denuncia, dictámenes de la Inspección de la Dirección del Trabajo han relativizado la obligación que existe para los particulares de realizar las denuncias, toda vez que se ha entendido que no sería posible obligar a los particulares a realizar denuncias, ya que podrían verse en peligro su integridad física o algún otro bien, como puede ser su patrimonio, ¿no?, o su vida incluso. De allí que creemos que el hecho de
universalizar lo que es la protección que se entrega al denunciante de buena fe debiera abarcar no solo a los funcionarios públicos que se desempeñen en la administración central, sino también a todos aquellos que se desempeñan en otras instituciones públicas y asimismo a los particulares. Además, vinculando esta proposición con aquel derecho que consagra el artículo segundo de este proyecto de ley, que es el derecho a obtener protección por realizar una denuncia. Finalmente, en cuanto a lo que es la obligatoriedad, ¿no?, de realizar denuncias por parte de funcionarios que se desempeñan en la administración central, creemos que debieran generarse otros incentivos, distintos a lo que es la aplicación de una medida administrativa para lograr su real, ¿no?, adhesión a lo que es el realizar denuncias. Yendo ahora, y con esto voy a concluir, a aspectos particulares del proyecto de ley, en el artículo 11 de este proyecto de ley, que se refiere a la tramitación que se le da a la solicitud de medidas de protección, no se ha considerado la posibilidad de que se reconsidere el no otorgar una medida de protección, ya que solamente existe la posibilidad de recurrir cuando se modifica o cuando cesa la medida de protección, pero no así se incorpora la posibilidad de que sea visto, ¿no?, en una segunda instancia, si se quiere, una solicitud de una medida de protección que ha sido rechazada. En lo relativo ahora a lo que son disposiciones adecuatorias y en concreto a lo que es, primero, antes que las disposiciones adecuatorias, este incentivo a denunciar a través de lo que es una rebaja en la pena que pueda recibir una persona, queremos hacer presente que el año 2018, tal como se mencionó por el Ministerio de Justicia, se aprobó un estatuto nuevo para los delitos de corrupción que incorporó una serie de herramientas que permiten, ¿no?, perseguir de mejor manera la corrupción. De allí que la incorporación en esta normativa de regulaciones de orden penal que dicen relación con una suerte de cooperación eficaz en el caso de las modificaciones a los estatutos administrativos de funcionarios públicos, como también al estatuto administrativo de funcionarios municipales, como así lo que se señala específicamente en el artículo 14 de este proyecto de ley, creemos que debieran ser regulados por el estatuto precisamente que se incorporó a través de la ley 21.121, que fue publicada el 20 de noviembre del año 2018. Es decir, que fuera no en esa sede, en sede penal, donde se pudiera analizar si una persona que está siendo, ¿no?, perseguida como autor, cómplice o encubridor de un delito de corrupción es merecedora de este tipo de rebaja en su pena, en la responsabilidad penal que le podría corresponder, y que no se viera en otra instancia como pudiera ser una instancia administrativa. De allí que creemos en el Ministerio Público que debiera darse una distinta, ¿no?, más que interpretación, regulación a lo que es el artículo 14, con la finalidad de, si usted quiere, circunscribirlo a lo que son los delitos que se modifican por este proyecto de ley, que son los delitos de denuncia no indebida, ¿no?, y de violación de secreto, que está en el artículo 246 bis, que amplían lo que es el espectro de personas o de hechos que van a ser materia de investigación. Y el anterior delito, se llama denuncia calumniosa, así se llama el artículo 211 del Código Penal. Creemos que con esas incorporaciones o precisiones o modificaciones, ya este proyecto de ley podría tener una mejor conformación.
agradezco mucho la oportunidad de poder participar de esta nueva reunión y la oportunidad de ser escuchada. Muy gentil. No, gracias a usted por su intervención y por el aporte que ha hecho a la discusión. Yo no sé si alguna senadora, senador o el propio ministerio tiene alguna consulta que quisiera formular a la actual presentación. No, muy bien. Le agradecemos mucho la participación. Entonces, Juan Pablo, nos quedan 18, 20 minutos de sesión, de comisión. Para intentar distribuirlo, haría uso de la palabra a continuación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, su presidente, don José Pérez. Si está ahí, entonces, para escucharlo, José, dentro del tiempo que tú consideres lo más prudente posible, porque estamos escasos de los minutos, pero te escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente, senador Carlos Bianchi, por primero gusto saludarle y verle a la distancia. Gracias por la invitación a nuestra confederación sindical, la ANEF. Saludar también al secretario Juan Pablo Durán y obviamente a los integrantes por su intermedio, senadores y senadoras de esta importante comisión. Y también a las autoridades de gobierno que están presentes acá, también queremos escuchar al ministro y quien nos acompaña. Y a mi compañero sindicalista Ramón Chanquillo, también que compartimos la mesa del público. Presidente, nosotros tuvimos la oportunidad también de ser invitados cuando se estaba dando el debate en la Cámara de Diputados. Mencionamos ahí aquellos aspectos que consideramos que era pertinente poner a disposición también de esta tramitación, asumiendo que es un avance. Sin embargo, teníamos algunas miradas desde el espacio de la participación sindical. Cuestión que todavía echamos de menos, senador, senadora, porque ayudaría también a visibilizar la participación de las organizaciones sindicales en un proyecto de ley, porque esto es la experiencia comparada que tenemos también en el mundo. Escucho un ruido de fondo, no sé si soy yo o alguien. Disculpe, senador. Bueno, dicho eso, nosotros en su oportunidad el año pasado mencionamos que efectivamente hay un aspecto que tiene relación con la propuesta de los articulados, que simplemente ya lo puso en la síntesis el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros entendemos que cuando se trata de un articulado que tiende a que pueda tener este componente de amenaza, agresión o hostigar en forma reiterada, sobre todo si se trata de un superior jerárquico que nosotros ponemos también a la vista por la dependencia que tiene nuestro servicio, son conductas tipificadas expresamente como acoso laboral. Y por eso que pusimos el año pasado, muy rápido, presidente, que para nosotros como ANEF, y también lo decimos también con nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, la importancia en este mismo debate, y yo traigo a colación, si me permite, por reforzar que hay un ordenamiento jurídico interno y que las disposiciones contenidas en el convenio 190 de la OIT sobre violencia y el acoso en el trabajo, que se fue ratificado en el año 2019, nuestro país también participó en esa conferencia, sería también, eso eleva el estándar normativo aún insuficiente en protección de las y los funcionarios públicos en materia de acoso y violencia, como lo se ve en el mundo del trabajo. Porque creo que es imperioso también que el Estado de Chile se haga parte de esa suscripción. Y lo reforzamos a propósito de la síntesis que nosotros relevamos en nuestra intervención del año pasado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero volviendo al presente, una vez conocido el comparativo, nosotros entendemos que ahí aparece también nuestro análisis que efectivamente da la utilidad de las denuncias, sobre todo tratándose el resguardo contra cualquier detrimento, perjuicio fiscal, porque también nuestra razón de ser tiene esa convicción. La norma propuesta nos parece adecuada, sin perjuicio de que como ANEF también incluiríamos la posibilidad de que él o la funcionaria denunciante puedan también, en caso de considerarlo necesario, producto de las repercusiones que pueden aparecer, que esta denuncia permita también solicitar el traslado a otro servicio u otra oficina del mismo repartición, con idénticos beneficios, sumado a considerar el artículo propuesto, a fin de resguardar esa garantía y derechos de las personas que denuncian. Y entendemos que se respetan también esas mismas responsabilidades. Entonces, consideramos, presidente, que para efecto de aumentar los grados de transparencia en el campo interior del Estado, valoramos positivamente la ampliación más allá del funcionario público como obligación punitiva que se cree este canal de denuncia, administrado por la Contraloría General de la República, mediante esta plataforma que escuchamos electrónica, y que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de corrupción o que afecten el patrimonio de bienes públicos. No obstante, en la misma honestidad que el año pasado presentamos ante la Comisión en la Cámara de Diputados, bueno,
creemos que hay una alerta que queremos transmitirla también para que se consignen, tanto son ustedes principalmente, pero nosotros como NEM no somos parte, que se advierten que la mera denuncia se le otorga potestad disciplinaria a los jefes de servicio, pudiendo iniciar directamente procedimientos disciplinarios, según los propios términos que aparecen en el artículo 5 del proyecto que nos convoca. Y también otro elemento que aparece como nueva amarilla ahí, presidente, senador y senadora, es que a la Contraloría se le otorga efectivamente por iniciar directamente un procedimiento de carácter disciplinario. Pero vemos como preocupación 3 puntos y que voy a rápidamente mencionar en este capítulo. Uno, que la Contraloría de oficio pueda proponer sanciones o la absolución del al jefe de servicio. Segundo, que el jefe del servicio, por resolución fundada, pueda proponer sanciones distintas, abriéndose un preocupante margen de discrecionalidad. Y tercero, que el plazo de los 30 días para imponer una sanción desde que la Contraloría tome conocimiento. Para nosotros creo que también vulnera abiertamente las normas de un debido proceso que hemos defendido, cuidado y promovido, y por supuesto la estabilidad en el empleo, pues desvirtúa el carácter de procedimiento del sumario administrativo. Lo que nosotros hemos dicho como ENE presenta algunos problemas en eso, quizás de rango constitucional. También valoramos, presidente, por supuesto, de la ley, la medida preventiva establecida para el funcionario que pueda ejercer la denuncia, que consta en el artículo 9 del referido proyecto. Sin embargo, queremos hacer mención de que hay una preocupación por parte nuestra que esas se utilicen de manera negativa, esas prerrogativas, como herramientas de los jefes de servicio, de las autoridades superiores, para presionar o favorecer denuncias totalmente artificiales. Y es un tema que nosotros, más allá de esta propuesta de proyecto de ley, tenemos contratación también desde el ejercicio de la experiencia laboral en el sector público, Administración Central del Estado. Y también advertimos un plazo de los 10 días hábiles, que en el artículo 12 del proyecto se hace mención, para que el funcionario denuncie represalias en su contra por el hecho de haber denunciado. Este plazo consideramos que es insuficiente y expone al funcionario a un enorme detrimento de sus condiciones laborales, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales. Y en esa línea, presidente, voy ya cerrando, pero me gustaría también, creo que nos obliga también como ANEF, porque nosotros somos parte de la afiliación internacional, tanto la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y también de la Internacional de Servicios Públicos. El año 2016 nuestra Internacional de Servicios Públicos ha levantado también estudios comparativos donde estos casos que tienen relación con estudios en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, han demostrado que efectivamente cuando hay denuncias por parte de los trabajadores y trabajadoras, la represalia hay una marginación, una degradación, una pérdida del empleo y también pérdida de ingresos, agresión, incluso asesinato en algunos países. Y varía ese estudio entre el 16 y el 38%, donde el impacto lo tienen las y los trabajadores. Entonces, nosotros queremos relevar esta oportunidad junto a los aspectos señalados anteriormente, que sí hay un ejemplo importante como el caso de Noruega, que las tasas de represalia son muy inferiores, un 7 y 18%, y tiene dos componentes que los concatenamos a la expectativa que debería ser un proyecto de ley macizo, contundente y moderno. Por un lado, esa legislación firme, que asegura efectivamente todo lo que estamos conversando, y algo importante que es la tasa de sindicalización. En ese país y en otros más, pero que la participación obliga también a que esa persona no llegue sola ni solo a hacer una denuncia, porque entendemos que aquí está, que la denuncia de irregularidades es un mecanismo importante en la lucha, crucial por supuesto para la integridad en pro del interés público, que todos los servidores y servidoras nosotros abrazamos. Por eso, presidente, nos permitimos también que aquí hago la mención que sería importante también escuchar a la OIT, porque fue una de las primeras organizaciones internacionales en abordar este tema, y de hecho el propio convenio 102 que tiene relación, digamos, con la Relación Laboral del Trabajo, del año 1962, fue uno de los primeros instrumentos internacionales que incluyeron la protección de denunciantes de irregularidades, porque estipuló efectivamente todo lo que significa la protección, pero también la presentación de una queja o la participación de procedimientos contra un empleador cuando no son motivos válidos para el despido o la carga de probar el motivo que recae efectivamente la máxima autoridad. Entonces,
De ahí, y estoy cerrando la serie, presidente, porque yo creo que es pertinente tener algunas recomendaciones también del marco comparativo mundial, que ahí a lo menos nosotros elevamos en esta afiliación internacional de nuestros sindicalistas públicos en los 5 continentes, que relevan 6 medidas que ayudan también a disposiciones clave para una legislación sólida de protección de denunciantes frente a irregularidades. Uno, poner la carga de la prueba sobre el empleado, el tema de la independencia de los organismos de aplicación, la ayuda final, la ayuda intermedia, las medidas correctivas y servicios de apoyo. Refiere a esto a educación y difusión. Y si bien existen muchos otros ejemplos de mejores prácticas en cuanto a estas 6 disposiciones clave que me permito compartir, que son parte de este estudio de la Internacional de Servicios Públicos, el panorama general, digamos, que tenemos nosotros conocimientos de la NEF, es que una implementación efectiva, así como el grado de la alquilación de protección de los denunciantes y de irregularidades todavía es ambiguo. Por eso hay una experiencia de 37 años de acciones aprendidas que quisiéramos también que fuera la propia Organización Internacional de Trabajo que pudiera también entregar insumos a este proyecto de ley que nosotros, insisto, relevamos como un avance, pero con aquellos aspectos que mencionamos el año pasado y que también hay en nuestra exponencia, como en la que estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, presidente, por su invitación a la NEF y, por supuesto, disponible siempre para colaborar y contribuir a que esto sea también una legislación maciza, moderna y, por supuesto, que ayude a evitar lo que nosotros hemos dicho siempre del rol público, que hace referencia también al papel de la legislación, como se vincula al diálogo social y a la propia negociación colectiva en el mantenimiento de lo que hemos relevado siempre, la independencia y la protección de las y los funcionarios públicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado presidente, estimado José. Gracias por tu intervención. A ver, tenemos 2 vías para zanjar lo que va quedando. Una es que, bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana. Me quedan 5 minutos y no me gustaría, lo digo sinceramente, tener que apretar los espacios para que hagan sus presentaciones tanto Ramón Chanqueo como quienes van a representar a la UFEMUCH, que entiendo está su presidente Miguel Ángel Gómez y además quienes la acompañan. Yo no sé si para ustedes es deseable escucharlos con más plazo de tiempo el próximo lunes. Vamos a tener también la presencia del señor Contralor. No me gustaría restringirle los minutos, se lo digo honestamente. O sea, no tengo ningún problema, pero no me agradaría. Prefiero que puedan la próxima semana exponer con más espacio. ¿Estarían de acuerdo en ello? De acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Yo por lo menos hace mucho de acuerdo. Gracias Ramón. Qué bueno porque van a poder tener más espacio entonces. Estaríamos ya dado por concluida la sesión de esta comisión del día de hoy. Vamos a citarlos para el próximo lunes a las 12:30. Les va a llegar la invitación correspondiente. Y yo quiero dejar una pregunta al propio ministerio después para responder tal vez la próxima semana, pero ¿en qué condición quedan las Fuerzas Armadas al tener que hacer una denuncia, un miembro de la institución de las Fuerzas Armadas en general? Si está dentro de este grupo o está fuera de los grupos que hemos mencionado. Tal vez ni siquiera es para responderlo hoy día, pero para tenerlo presente la próxima semana, si están de acuerdo. Bueno, estimados ministros, quienes les acompañan, dirigentes que nos acompañan, también quienes han representado hoy día a la Fiscalía Nacional, y estimadas senadoras y senadores, entonces daríamos por concluida la sesión de hoy día y nos reencontraríamos la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. La palabra, señor presidente. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Presidente, solamente, perdón, que antes de decir, presidente, que llegué precisamente cuando pude, porque me coincide con otra comisión y se estaban tratando 2 leyes en las cuales yo he tenido mucho que ver. Yo pido, por favor, que haya una coordinación entre la Comisión de Gobierno y la Comisión de Seguridad Pública, presidente. Son todas, siempre las sesiones a la misma hora. Senador Insulza, llevamos, no sé, 15 años los días miércoles a la misma hora en la Comisión de Gobierno. Esta no ha cambiado, probablemente como la Comisión de Seguridad es nueva, hace tope con la Comisión de Gobierno. El problema es que la de Gobierno se reúne 2 veces a la semana. Si yo no tendría ningún inconveniente en cambiar para el lunes la Comisión de Seguridad Pública. El problema es que donde la cambiamos... Estamos haciendo más sesiones porque tenemos más proyectos que ver. Ahora, siempre nos hemos reunido los 2 días. Sí, está bien. Bueno, lo vemos internamente, pero tenemos invitados para el próximo lunes. Por lo menos, presidente, mientras dura
la Comisión Mixta de Seguridad Pública y Defensa, que está los martes a la misma hora, viendo una ley interminablemente, la ley de armas, y en ese momento se podrá cambiar probablemente la Comisión de Seguridad Pública para los martes. Me tocó ver el mismo proyecto varios años en la Comisión de Defensa. Vamos a coordinarnos de mejor manera, pero no puedo hacer que no funcione el día miércoles, que ha sido así como ha funcionado esta comisión. Bien, gracias a todos por... Sí, senador Osandón, ¿no? Es que después de ver la foto que tiene el senador Insulza ahí, yo veo cuál es la intención de sacarlo, ¿ah?